Las arenas carmesí del planeta Stara se extendían infinitas bajo dos soles púrpura gemelos mientras la nave de carga del capitán Dex Boland caía en picada a través de la atmósfera como una estrella fugaz. Las luces de advertencia bañaban la cabina en un rojo furioso mientras los sistemas de su nave fallaban uno por uno. El ordenador de navegación había sufrido una avería 3 días atrás, durante un salto rutinario por el hiperespacio, arrojándolo a miles de años luz de su ruta y lanzándolo al espacio inexplorado. «Vamos, vieja amiga», murmuró Dex, luchando con los controles manuales mientras la nave se sacudía y temblaba. A sus 32 años había sobrevivido a suficientes incidentes para reconocer cuando su suerte se estaba agotando. El suelo se precipitaba hacia él con velocidad alarmante. El impacto envió ondas de choque a través del desierto cristalino, su nave abriendo un profundo surco en la arena alienígena antes de detenerse contra un grupo de altísimas formaciones de cristal. Vapor silbaba desde el casco dañado. Dex se arrastró fuera de los restos, su cabello oscuro apelmazado con sangre por una herida en la frente. Su cuerpo musculoso dolía por el choque, pero estaba vivo. El paisaje que lo rodeaba era sobrecogedor y ajeno. Agujas de cristal púrpura surgían de la arena carmesí como relámpagos congelados y extrañas plantas bioluminiscentes palpitaban con una suave luz azul en el crepúsculo perpetuo. 2 lunas colgaban en el cielo violeta proyectando sombras etéreas sobre aquel mundo extranjero. Activó su baliza de emergencia, aunque dudaba que alguien pudiera encontrarlo en ese rincón remoto de la galaxia. Sus reservas de agua durarían quizá 3 días, la comida 2. La dura realidad de su situación comenzó a calar mientras examinaba los daños de su nave, los motores completamente destruidos, la antena de comunicaciones hecha pedazos. Reunió lo poco que podía salvar cuando un movimiento en su visión periférica lo hizo quedarse inmóvil. Algo lo observaba desde detrás de una de las formaciones de cristal. Dex llevó lentamente la mano hacia la pistola de plasma en su cadera, pero lo que emergió de las sombras lo hizo olvidar las armas. Era diminuta, no más alta que su cintura, con rasgos delicados que parecían esculpidos en luz de luna. Su piel tenía un brillo nacarado, cambiando de un plateado pálido a un suave lavanda bajo la luz alienígena. Sus grandes ojos luminosos, del color de estrellas lejanas, lo miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Su cabello ondulante se movía como si flotara en el agua, desafiando la gravedad en sutiles olas de seda platino. Pero lo que más lo impactó fue su evidente juventud y belleza. Pese a su naturaleza extraterrestre, había algo inconfundiblemente femenino y elegante en sus movimientos. Llevaba lo que parecía ser un tejido vivo que respondía a sus emociones, cambiando de color como una aurora boreal. «Bola», dijo Dex en voz baja, sin querer asustarla. «Soy Dex. He chocado aquí». La pequeña alienígena ladeó la cabeza, estudiándolo con aquellos ojos enormes e inteligentes. Cuando habló, su voz sonó como campanillas agitadas por una brisa suave, musical y etérea. El traductor universal en su oído se esforzó por interpretar. Su lenguaje, humano, dijo con acento, pero comprensible. «Estás herido». Se acercó con cautela, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre cristal y arena. De cerca, Dex pudo ver los intrincados patrones que parecían fluir bajo su piel translúcida, como constelaciones que cartografiaban galaxias desconocidas. Era de una belleza sobrecogedora que trascendía las especies. «Estoy bien», respondió él, aunque la sangre en su frente decía lo contrario. «¿Cuál es tu nombre?» «Y mira», replicó ella, su voz melodiosa enviando un calor inesperado al pecho de Dex. «No deberías estar aquí. Este lugar está prohibido para forasteros». Antes de que Dex pudiera preguntar por qué, Mira alzó su mano y le tocó suavemente la herida de la frente. En el instante en que sus dedos hicieron contacto con su piel, ocurrió algo extraordinario. Una luz dorada y suave emanó de su toque y Dex sintió como el dolor desaparecía al soldarse su carne sin cicatriz alguna. «Me has curado», susurró asombrado, mirando sus ojos radiantes. «¿Cómo lo has hecho?» Mira retiró la mano con rapidez, una expresión de desconcierto cruzó su rostro delicado. Los patrones bajo su piel habían comenzado a brillar con más intensidad durante la sanación, pero ahora se apagaban de nuevo. «No lo sé», murmuró, mirando sus propias manos como si las viera por primera vez.
Nunca había pasado antes. La luz curativa solo funciona cuando. Se interrumpió, sus ojos agrandándose con súbita comprensión y miedo. ¿Cuándo qué? Preguntó Dex con suavidad. Cuando una hembra de mi pueblo encuentra a su compañero destinado, terminó Mira apenas en un susurro. Pero eso es imposible. Tú eres humano. Yo soy Centauri. Somos demasiado diferentes. Dex sintió que su corazón daba un salto. Había oído historias sobre rituales de unión alienígenas y compatibilidad genética entre especies, pero siempre las había desestimado como folclore espacial. Sin embargo, ahí estaba aquella increíble y diminuta alienígena mirándolo con mezcla de asombro y terror, su propia biología reaccionando a su presencia. Quizás ser diferente no siempre es malo, dijo él con suavidad, dando un paso hacia ella. Me salvaste la vida, Mira. Eso debe significar algo. Ella alzó la vista, sus ojos luminosos reflejando la luz de los soles gemelos. Mi pueblo tiene leyes ancestrales sobre el contacto con forasteros, especialmente humanos. Dicen que vuestra especie es impredecible y peligrosa. Si descubren que estás aquí, si saben lo que sucedió cuando te toqué, ¿qué harían? Preguntó Dex, aunque sospechaba la respuesta. Te destruirían, respondió Mira simplemente. Y a mí me encerrarían para siempre, impidiendo que la profecía se cumpliera. ¿Qué profecía? La expresión de Mira se volvió distante, como si recitara palabras que había escuchado incontables veces. Está escrito que un día una hija de Centauri encontraría su llave entre las estrellas. Un ser cuyo simple contacto desbloquearía el poder dormido en su linaje durante 1000 generaciones. Juntos unirían dos mundos y traerían una nueva era. Miró a Dex con ojos llenos de un anhelo que le apretó el pecho. Pero se suponía que sería otro Centauri, no un humano. El Consejo jamás aceptará esto. Dex extendió lentamente su mano, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba. Cuando no lo hizo, tomó su pequeña mano en la suya. De nuevo, aquella luz dorada parpadeó entre ellos y sintió una conexión más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como si sus almas se reconocieran a través de las vastas diferencias de su biología. Entonces tendremos que demostrarles que están equivocados, dijo, sorprendiéndose de la convicción en su propia voz. Cuéntame sobre ese poder, Mira. ¿Qué hay exactamente dentro de ti? Ella apretó su mano, su toque enviando olas de calidez por su brazo. Los textos antiguos hablan de habilidades más allá de la imaginación. El poder de sanar no solo individuos, sino mundos enteros, de dar vida a planetas áridos, de crear armonía entre especies que solo han conocido la guerra. Pero el bloqueo genético necesita un catalizador específico para abrirse. Durante generaciones mi pueblo creyó que ese catalizador estaba perdido. Dex miró sus manos unidas, donde la luz dorada seguía latiendo suavemente. No está perdido, dijo. Solo esperaba el momento adecuado, la persona correcta. Mira asintió, lágrimas formándose en sus ojos luminosos. Tú eres mi catalizador, Dex-Olon. Pero aceptar esa verdad significaba desafiar todo lo que su gente creía, todo lo que le habían enseñado sobre los humanos y su lugar en la galaxia. Como si sus palabras hubieran invocado algo, un tono armónico bajo resonó a través del desierto cristalino. Mira alzó la cabeza alarmada y la luz dorada entre ellos se atenuó al instante. Vienen, susurró con urgencia. Los buscadores han encontrado tu nave siniestrada. Debes esconderte. Pero Dex no se movió. Miró a aquella increíble y diminuta alienígena que ya había cambiado su vida de formas que apenas comenzaba a comprender. No me voy a esconder, Mira. Si tú estás dispuesta a arriesgarlo todo por esta conexión entre nosotros, yo también. Ella lo miró con una expresión de asombro puro, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Te quedarías, aún sabiendo que podría significar tu muerte? He estado buscando algo toda mi vida sin saberlo, dijo Dex con voz áspera por la emoción. Ahora sé que eras tú, Mira. Era este momento, esta elección. No voy a huir de lo mejor que me ha pasado jamás. El tono armónico creció y siluetas comenzaron a moverse entre las agujas de cristal a lo lejos.
Los buscadores se acercaban y con ellos comenzaría la mayor prueba de su recién descubierto vínculo. Los buscadores emergieron de las formaciones de cristal como fantasmas hechos de luz estelar, tres seres altos y etéreos que se deslizaban sobre la arena carmesí. Sus formas eran parecidas a las de Mira, pero más alargadas e imponentes. La líder, una hembra de rostro severo con intrincadas marcas plateadas cubriendo su piel translúcida, se detuvo a 20 pasos de Dex y Mira. Mira del cuarto esfera, su voz resonó con una autoridad que vibraba en el mismo aire. Has violado el límite sagrado. Explica por qué te mezclas con este ser primitivo. Mira se colocó protectora frente a Dex, aunque su diminuto cuerpo apenas le llegaba al pecho. Alta buscadora Vina, este humano se estrelló aquí por accidente. Su nave estaba dañada y necesitaba curación. Curación que tú le proporcionaste, observó Vina, sus ojos luminosos estrechándose al estudiar el lugar donde había estado la herida de Dex. Interesante. Muéstrame tus manos, niña. Con reluctancia, Mira extendió sus pequeñas manos. Los patrones dorados bajo su piel aún brillaban tenuemente, delatando lo que había sucedido entre ellos. La expresión de Vina cambió de autoridad severa a incredulidad conmocionada. La marca del catalizador, murmuró. Después de 1000 ciclos, por fin ha aparecido. Pero esto no puede ser. Las profecías hablan de un catalizador Centauri, no de un humano. Dex dio un paso al frente, su entrenamiento militar manteniendo su voz firme a pesar de la surrealista situación. Quizás sus profecías necesitan actualización. Estoy aquí. Ella está aquí. Y algo real ha ocurrido entre nosotros. ¿No es eso lo que importa? Los otros dos buscadores flanquearon a su líder, sus cuerpos empezando a brillar con lo que Dex sospechaba no era una luz amistosa. Pero Vina levantó una mano, deteniéndolos. Humano, hablas de cosas que van más allá de tu comprensión. El poder contenido en la estructura genética de Mira podría remodelar sistemas solares enteros. En las manos equivocadas, podría destruirlos con la misma facilidad. Entonces es bueno que no esté en las manos equivocadas, replicó Dex, moviéndose para situarse junto a Mira. Cuando sus hombros se tocaron, ambos sintieron que esa calidez familiar se expandía por sus cuerpos. Los ojos de Vina se abrieron al presenciar la resonancia visible entre ellos. El aire alrededor de Dex y Mira vibraba con energía dorada que palpitaba en perfecta armonía. Imposible, susurró. Su frecuencia de resonancia es perfecta. ¿Cómo puede un humano lograr tal sincronización con nuestra biomatriz? Mira miró a Dex con asombro en sus ojos luminosos. Quizá al universo le importan menos las fronteras de las especies que a nosotros. Quizá el amor trasciende la genética. ¿Amor? La voz de Vina cargaba una nota de incredulidad. Niña, conoces a este ser desde hace apenas unas horas. Lo que sientes es compulsión biológica desencadenada por la reacción del catalizador. No, dijo Mira con firmeza, sorprendiendo a todos con la fuerza de su voz. He sentido compulsión biológica antes, durante las ceremonias de elección. Esto es diferente. Esto es decisión. Dex sintió su corazón hincharse ante sus palabras. A pesar de todo, a pesar del peligro y lo imposible de la situación, ella lo estaba eligiendo a él. Alta buscadora, intervino uno de los otros buscadores, el consejo debe ser informado de inmediato. Si el humano realmente es un catalizador, las implicaciones son asombrosas. Vina asintió lentamente, sin apartar la vista de la pareja. En efecto. Mira, tú y tu humano vendrán con nosotros a la ciudad sagrada. El consejo decidirá qué hacer. ¿Y si nos negamos? Preguntó Dex. Entonces seréis neutralizados como amenaza para nuestra civilización, respondió Vina sin emoción. El poder dentro de Mira podría arrasar continentes si se despierta de forma indebida. No podemos permitir ese riesgo. La mano de Mira encontró la de Dex y de inmediato la luz dorada resplandeció con más fuerza alrededor de ellos. Iré voluntariamente, dijo. Pero Dex viaja como mi invitado, no como vuestro prisionero. Vina estudió la creciente resonancia energética entre ellos con obvia fascinación y preocupación. Está bien. Pero tenlo claro, humano,
el Consejo incluye miembros que preferirían verte muerto antes que arriesgar la corrupción de nuestra sangre. El viaje a la ciudad sagrada los llevó a través de paisajes que desafiaban la imaginación. Viajaron en un vehículo cristalino que parecía crecer de la arena misma al toque de vina y luego disolverse de nuevo en sus elementos cuando ya no era necesario. La ciudad, cuando finalmente apareció ante ellos, le robó el aliento a Dex. Agujas de cristal viviente se alzaban hacia el cielo como música congelada. Sus superficies estaban vivas con patrones de luz fluyente que narraban la historia del pueblo Centauri. Jardines de plantas bioluminiscentes creaban cascadas de color, y el propio aire parecía cantar con frecuencias armónicas que resonaban en sus huesos. «Es hermoso», susurró Dex a Mira mientras caminaban por calles pavimentadas con algo parecido a luz de estrellas comprimida. «Es mi hogar», respondió ella. Pero había tristeza en su voz. «Aunque temo que no lo seguirá siendo por mucho tiempo». La cámara del consejo era una esfera perfecta suspendida en el corazón de la ciudad, accesible solo por puentes de luz solidificada. Dentro, 12 ancianos Centauri se sentaban en círculo, sus formas tan translúcidas que parecían más espíritus que carne. En el centro del círculo se alzaban 2 pedestales. Mira del cuarto esfera, habló la miembro más anciana del consejo, su voz como viento a través de campanas de cristal. Estás acusada de violar el límite sagrado y exponer a nuestro pueblo a potencial contaminación. ¿Cómo respondes? Respondo que salvé una vida, replicó Mira, alzando el mentón con desafío, como ordenan nuestras leyes más antiguas. Y al hacerlo, despertaste la marca del catalizador con un humano, añadió otro miembro del consejo. Una especie conocida por su violencia e imprevisibilidad. Dex dio un paso adelante. Con respeto, miembros del consejo, juzgan a toda mi especie con datos limitados. Sí, los humanos pueden ser violentos, pero también somos capaces de gran amor, sacrificio y crecimiento. Mira vio eso en mí antes de que su marca de catalizador se activara. La anciana consejera se inclinó hacia adelante, sus ojos milenarios estudiándolo intensamente. Pruébalo, humano. Sube a la plataforma de prueba y permítenos examinar tus intenciones. Dex miró la plataforma resplandeciente y luego a Mira. Ella sintió animándolo y juntos subieron al pedestal elevado. Inmediatamente la cámara se llenó de energía giratoria que parecía escudriñar sus almas. Imágenes surgieron en el aire a su alrededor. Los recuerdos de Dex se desplegaron como hologramas, su infancia en una colonia fronteriza viendo a sus padres construir algo bello de la nada, sus años como piloto de carga, siempre buscando algo que no podía nombrar. El momento en que vio a Mira por primera vez y sintió que su mundo giraba sobre su eje. Luego aparecieron los recuerdos de Mira, igual de vívidos e intensos, su infancia solitaria como la única Centauri nacida con la marca del catalizador en más de un milenio, el aislamiento de ser diferente. Marcada para un destino que nadie podía explicar, el instante en que tocó a Dex y, por primera vez en su vida, se sintió completa. Las visiones se desvanecieron. Varios miembros del consejo derramaban lágrimas plateadas. La anciana se levantó lentamente, su expresión transformada. He vivido 3000 ciclos, dijo con suavidad, y nunca he sido testigo de una resonancia tan pura entre dos almas. Humano, tu amor por nuestra hija brilla más que nuestros soles gemelos. Y Mira, añadió otro consejero, tu elección es clara. Pero, niña, ¿entiendes lo que significa aceptar este vínculo? Te convertirías en algo nuevo, ni completamente Centauri ni humana, sino un puente entre nuestros pueblos. Mira alzó la vista hacia Dex, sus ojos luminosos brillando con lágrimas contenidas. Lo entiendo, y elijo el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la tradición. Entonces que comience el despertar, declaró la anciana consejera. Pero sabed esto, ambos. El poder que se liberará no puede contenerse ni controlarse. Debéis aprender a canalizarlo juntos o consumirá no solo a vosotros, sino a todo lo que amáis. La cámara comenzó a resonar con frecuencias armónicas que parecían alcanzar el tejido mismo de la realidad. Mira jadeó cuando un poder indescriptible empezó a fluir a través de ella, guiado y estabilizado por el toque de Dex. Pase lo que pase, susurró Dex a su oído mientras la energía crecía hasta niveles imposibles, lo enfrentamos juntos.
El poder estalló desde Mira como una supernova dorada, llenando la cámara del consejo con una luz tan brillante que parecía doblar la realidad misma. Dex sintió la energía fluir a través y alrededor de él, usando su patrón genético humano como matriz estabilizadora de fuerzas capaces de rehacer mundos. Pero algo iba mal. El poder era demasiado rápido. Mira gritó de dolor cuando la energía amenazó con desgarrarla a nivel molecular. Los miembros del consejo gritaban advertencias mientras aparecían grietas en las paredes de cristal de la cámara. No puedo controlarlo, jadeó Mira, su diminuta forma convulsionando por el esfuerzo. Es demasiado. Dex no dudó. Recurrió a cada gramo de fuerza y determinación que lo habían llevado a sobrevivir años de peligrosas rutas de carga a través del espacio hostil. Rodeó a Mira con sus brazos y se abrió por completo a la conexión entre ellos. En lugar de intentar contener el poder, se convirtió en un conducto para él, permitiéndole fluir a través de sí y volver a los sistemas armónicos de la cámara. El efecto fue inmediato y sobrecogedor. La energía cruda y caótica se transformó en algo bello y controlado. En vez de destrucción, el poder empezó a sanar. Las grietas de las paredes de cristal de la cámara se sellaron solas. Los miembros del consejo, muchos de ellos ancianos y frágiles, comenzaron a brillar con una vitalidad renovada. Imposible, susurró la anciana consejera. Está canalizando el despertar del catalizador completo sin ser consumido por él. Pero Dex apenas la oía. Toda su atención estaba centrada en Mira, que había comenzado a transformarse en sus brazos. Su piel, ya luminosa, ahora parecía contener galaxias enteras, remolinos de estrellas y nebulosas. Sus ojos guardaban la profundidad del mismo espacio, hermosos e infinitos. Se estaba convirtiendo en algo más allá de Centauri, más allá de humano, algo completamente nuevo. Dex, susurró ella, su voz ahora cargando armónicos que resonaban a través de dimensiones. Puedo verlo todo. Las conexiones entre todos los seres vivos, los patrones que unen el universo. Y en el centro de todo, te veo a ti y a mí. El poder alcanzó su punto máximo y, de repente, las paredes de la cámara se volvieron transparentes, revelando la ciudad sagrada más allá. Cada Centauri en la ciudad estaba brillando ahora, sus patrones bioluminiscentes más intensos que nunca. Incluso las plantas y cristales que conformaban su civilización palpitaban con nueva vida. La sanación, murmuró la anciana consejera con asombro. La antigua profecía hablaba de una gran curación que prepararía a nuestro pueblo para la siguiente fase de evolución. Esto es. Mientras la oleada inicial de poder comenzaba a estabilizarse, Dex descubrió que también podía ver las cosas de manera distinta. No con la perspectiva cósmica que ahora poseía Mira, sino con una comprensión más profunda de las conexiones entre especies, de las posibilidades que existían cuando las diferencias se abrazaban en lugar de temerse. El despertar está completo, anunció la alta buscadora Vina, que había entrado en la cámara durante la oleada de poder. Pero esto es solo el principio. La noticia de lo ocurrido aquí se extenderá por toda la galaxia. Habrá quienes busquen usar este poder para sus propios fines. Mira, aún brillando con energía residual, se volvió para dirigirse al consejo. Cuando habló, su voz tenía una nueva autoridad, pero también calidez y compasión. Entonces debemos estar preparados para enseñarles un camino mejor. El poder que ahora porto nunca fue destinado al dominio ni a la conquista. Está destinado a tender puentes, a sanar las heridas entre especies, a mostrarle a la galaxia que el amor realmente puede vencer al miedo. Dex se colocó a su lado. Ya no era solo un piloto humano, sino su compañero en esta responsabilidad cósmica. En mi pueblo tenemos un dicho, dijo con firmeza, la mejor defensa es un buen ataque. Pero Mira me ha mostrado un camino mejor. A veces la mejor defensa es el amor radical. La anciana consejera sonrió, un gesto que transformó sus antiguos rasgos. Entonces comprendéis vuestro destino, ambos. Viajaréis por la galaxia juntos, mostrando a otras especies lo que es posible cuando las barreras se rompen con amor en vez de con guerra. Pero Vina intervino con un tono más práctico. Ambos necesitan entrenamiento.
El poder que comparten podría accidentalmente arrasar una estación espacial si no lo manejan con cuidado. Mira rió, un sonido como campanas de plata que armonizaba con la risa más profunda de Dex. Entonces será mejor empezar a aprender juntos. Los meses que siguieron estuvieron llenos de asombro y descubrimiento. Dex aprendió a canalizar y enfocar las habilidades cósmicas de Mira, mientras ella aprendía a apreciar la perspectiva única que el pragmatismo humano aportaba a los problemas. Practicaban en los jardines de cristal de la ciudad sagrada, aprendiendo a sanar plantas marchitas, purificar aguas contaminadas e incluso reavivar sistemas estelares muertos. Su amor se hacía más fuerte cada día, trascendiendo las diferencias físicas entre sus especies. Desarrollaron su propio lenguaje de toque y energía, comunicándose en niveles que iban mucho más allá de las palabras. La luz dorada que surgía entre ellos se había convertido en un símbolo para los Centauri, no solo un mito cumplido, sino una esperanza tangible. Cuando finalmente partieron de Centauri a bordo de una nueva nave creada a partir de cristal viviente y alimentada por su bioenergía combinada, llevaban consigo los sueños y esperanzas de toda una civilización. Su primer destino eran los mundos fronterizos donde los conflictos entre especies habían hecho estragos durante siglos. La noticia de su llegada se adelantó a ellos. Algunos los llamaban salvadores. Otros los consideraban una amenaza para el orden natural. Pero en cada lugar al que iban dejaban el mismo mensaje: el amor trasciende todas las fronteras y el universo es lo suficientemente vasto para que cada especie encuentre su lugar en él. De pie en el puente de su nave mientras se aproximaban a su primera misión, Dex rodeó con sus brazos la diminuta cintura de Mira y se maravilló de cuánto había cambiado su vida desde aquel aterrizaje forzoso en Centauri. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó en voz baja. Mira se recostó contra su pecho, su conciencia cósmica escaneando los mundos que tenían por delante, donde trabajarían para traer paz entre especies enemistadas. «Solo que tardamos tanto en encontrarnos», respondió. «Bueno», dijo Dex con esa sonrisa que la había cautivado en el desierto de cristal, «menos mal que tenemos la eternidad para recuperar el tiempo perdido». Mientras su nave entraba en la atmósfera de un mundo devastado por la guerra, donde dos especies llevaban generaciones combatiendo, el poder de Mira comenzó a resonar con las fuerzas vitales de abajo. Por primera vez en siglos, las armas cayeron en silencio cuando los combatientes de ambos bandos sintieron un impulso abrumador de abrazar a sus enemigos y recordar lo que estaban luchando por proteger. La diminuta alienígena que había estado encerrada por su propia biología se había convertido en una fuerza de transformación a través de la galaxia. Y el piloto humano que había caído en su mundo se había convertido en su compañero perfecto para reescribir las reglas de lo posible cuando el amor vence al miedo. Juntos ya no estaban limitados por las barreras de sus especies separadas. Se habían convertido en algo nuevo, algo maravilloso, algo que ofrecía esperanza a una galaxia que había olvidado cómo soñar con la paz. Pero incluso mientras su misión inicial tenía éxito, sabían que los ojos del universo estaban puestos en ellos. Los viejos poderes que habían dominado sistemas solares enteros, los ejércitos que vivían del conflicto y las corporaciones que lucraban con la guerra. No verían con buenos ojos a una pareja que podía desactivar conflictos enteros con un simple toque de energía dorada. Las comunicaciones interceptadas hablaban de conspiraciones y planes para capturar o eliminar al humano catalizador y a la hija de la profecía. Algunos líderes de mundos lejanos temían que Mira y Dex se convirtieran en dictadores benevolentes, otros temían que la utopía que prometían destruyera las jerarquías de poder establecidas. Mira podía sentir ese miedo a través de las ondas energéticas del espacio. «El amor no es un arma», dijo a Dex mientras observaban los patrones de guerra en un mapa estelar tridimensional. «Pero ellos intentarán convertirlo en una». «Que lo intenten», respondió Dex con calma. «No vinimos para dominar, sino para inspirar. Si intentan cazarnos, mostraremos aún más claramente quiénes somos». A medida que viajaban de un sistema a otro, su conexión se profundizaba. Mira descubría nuevos matices de su poder cada día, y Dex aprendía a guiarlo y sostenerlo con su voluntad inquebrantable. El aura dorada que los rodeaba se volvía más estable y más intensa, y su fama crecía como una tormenta solar propagándose por las redes de comunicación galáctica. En mundos devastados, reconstruían ciudades enteras.
En planetas enfermos, regeneraban ecosistemas enteros. En campos de batalla, desarmaban ejércitos con una oleada de empatía y comprensión. Cada vez que tocaban vidas ajenas, dejaban una chispa que encendía movimientos locales de paz y cooperación. Sin embargo, sabían que la verdadera prueba aún no había llegado. Una profecía cumplida no era el final de la historia, sino el inicio de una responsabilidad inmensa. En los susurros del consejo y en las advertencias de Vina había quedado claro, lo que habían desatado podía salvar o destruir no solo a los Centauri, sino a toda la galaxia. Dex recordaba las palabras de la anciana consejera: debéis aprender a canalizarlo juntos o consumirá todo lo que amáis. Cada noche, mientras Mira dormía acurrucada contra él en la cabina de la nave de cristal, Dex contemplaba las estrellas preguntándose si estarían listos cuando llegara esa prueba. Mira, incluso en sueños, respondía a sus dudas. Su bioluminiscencia se sincronizaba con los latidos de su corazón, envolviéndolo en un calor dorado que borraba la fatiga y el miedo. Juntos eran un faro en la oscuridad, y aunque sabían que la sombra se cernía, también sabían que el amor compartido era más fuerte que cualquier arma. Al acercarse a su siguiente misión, en un sistema donde 3 especies competían por el control de un único planeta rico en recursos, Dex y Mira sentían en el aire una tensión diferente. Esta vez no era solo guerra, era manipulación política y religiosa, dogmas antiguos y profecías rivales que los señalaban como heraldos de una nueva era. Mira cerró los ojos, percibiendo un remolino de pensamientos colectivos, una mezcla de temor y esperanza que los esperaba abajo. Pase lo que pase, dijo Dex mientras preparaban la maniobra de descenso, ya hemos demostrado que no estamos solos. Llevamos con nosotros la voluntad de quienes creen en nosotros. Mira abrió los ojos, 2 galaxias brillando en su interior. Entonces enseñémosles a creer también en sí mismos. Mientras la nave se sumergía en la atmósfera de ese mundo, las energías doradas alrededor de ambos comenzaron a vibrar con una frecuencia nueva, anticipando el desafío que estaba por venir. Mientras la nave se sumergía en la atmósfera del mundo dividido, la energía dorada alrededor de Dex y Mira vibraba con una frecuencia nunca antes sentida, como si el universo mismo contuviera el aliento. A través de los sensores y de la percepción cósmica de Mira, pudieron ver las trincheras, las ciudades arrasadas, los templos enfrentados y los ejércitos listos para atacar. 3 especies distintas compartían aquel planeta, cada una convencida de que era la elegida por antiguas profecías para dominar a las demás. Dex puso su mano sobre el hombro de Mira. Estamos entrando en terreno peligroso. No es solo guerra, es fe, poder y miedo. Lo sé, respondió Mira con su voz de múltiples armónicos. Pero también siento esperanza. Sienten que algo nuevo se acerca. Al aterrizar, miles de ojos los observaban desde detrás de barricadas y murallas de energía. Delegados de las 3 especies se habían reunido en una llanura cristalina para presenciar la llegada de los heraldos. Algunos llevaban banderas de paz improvisadas, otros armas listas para disparar. Mira avanzó primero, su pequeña figura brillando con la luz interior que había heredado del despertar. Dex caminaba a su lado, erguido, sus ojos humanos reflejando determinación y calma. Cada paso que daban hacía que las ondas de energía dorada se extendieran suavemente por el suelo, apagando campos de fuerza y haciendo que las armas se sintieran repentinamente pesadas en las manos de los soldados. Hijos de este mundo, dijo Mira, su voz resonando no solo en el aire, sino en las mentes de todos. No hemos venido a elegir ganadores ni perdedores. Hemos venido a recordarles que la vida no se sostiene con conquistas, sino con puentes. Al principio hubo silencio. Luego surgieron murmullos, algunos de admiración, otros de sospecha. Los líderes de las 3 especies intercambiaron miradas tensas. Dex sintió cómo la desconfianza colectiva intentaba romper el campo armónico que él y Mira sostenían juntos. Van a probarte, susurró a Mira. Están acostumbrados a que todo sea un juego de poder. Que lo hagan, respondió ella. Nosotros no estamos aquí para dominar, sino para reflejarles lo que ya tienen dentro. Una delegación de sacerdotes avanzó con símbolos antiguos y una esfera luminosa que contenía, según sus creencias, la esencia de su dios. Exigieron que Mira demostrara su divinidad o se retirara del planeta.
Mira, sin vacilar, se arrodilló frente a ellos, puso las manos sobre la esfera y dejó que su luz dorada se mezclara con la suya. En lugar de destruir el símbolo, la esfera brilló con un fulgor suave y se transformó en un prisma transparente que reflejaba los colores de las tres especies a la vez. El gesto causó un estremecimiento colectivo. Algunos soldados dejaron caer sus armas. Otros cayeron de rodillas. Por un momento, las líneas entre enemigo y aliado se disolvieron. Dex sintió el flujo de energía a través de él, como Mira lo usaba para estabilizar la transferencia, y por un instante comprendió que su papel no era secundario, era un ancla. Un puente humano que volvía soportable el inmenso poder que ella canalizaba. Pero no todos estaban preparados para la paz. Un grupo de extremistas, temiendo perder su poder si el conflicto terminaba, lanzó un ataque suicida con armas de energía oscura. Un rayo atravesó el aire, dirigido directamente hacia Mira. Dex reaccionó sin pensar, interponiéndose entre el rayo y ella. La energía golpeó el campo dorado que ambos compartían y se disipó en un arco brillante, como relámpago absorbido por un pararrayos. Mira lo miró con ojos llenos de luz y gratitud. No puedo perderte, susurró. Ni yo a ti, respondió Dex, y juntos elevaron sus manos al cielo. La onda dorada que salió de ellos en ese momento fue tan poderosa y tan pura que no solo neutralizó las armas restantes, sino que también borró de las mentes de los combatientes el odio acumulado. No les quitó su identidad ni su historia, solo les mostró las memorias de sus hijos, sus ancestros y los momentos de bondad compartida que habían olvidado en la guerra. En cuestión de minutos, los campos de batalla se convirtieron en lugares de abrazo y llanto. Líderes de las tres especies caminaron hacia Mira y Dex, no como adversarios sino como aliados. Por primera vez en generaciones, se firmaron pactos de cooperación y se desmantelaron arsenales. Mira respiró hondo, sintiendo el eco del planeta mismo responder a su sanación. Plantas marchitas brotaron nuevamente, lagos contaminados se limpiaron, cielos ennegrecidos se despejaron. Y en medio de todo eso, Dex la sostenía, compartiendo el peso y la gloria del momento. Así empieza la verdadera misión, dijo ella en voz baja. No solo sanar mundos, sino inspirar a otros a sanarse a sí mismos. Los meses siguientes fueron un torbellino de viajes. A bordo de su nave de cristal, visitaron sistemas estelares que habían sido campos de batalla durante siglos. Allí donde iban, dejaban tras de sí oleadas de reconciliación y regeneración. Algunos gobiernos comenzaron a invitarlos oficialmente, creando foros interplanetarios para estudiar su método de mediación energética. Otros seguían desconfiando, pero ya no podían ignorar la evidencia, mundos enteros cambiaban tras su paso. La prensa galáctica los bautizó con nombres nuevos, los catalizadores gemelos, los constructores de puentes, los sanadores de estrellas. Pero Dex y Mira se seguían llamando simplemente por sus nombres, recordando siempre aquella primera noche en el desierto cristalino donde todo comenzó. En medio de esa creciente fama, Mira sentía también las corrientes oscuras que se movían en las sombras. Flotas clandestinas entrenaban para cazarlos, laboratorios secretos buscaban replicar su energía en armas. Había rumores de que los viejos imperios estaban formando una coalición para capturarlos o destruirlos antes de que pudieran reescribir el equilibrio de poder galáctico. Una noche, mientras la nave viajaba por un corredor hiperespacial, Mira se despertó de un sueño inquietante. Dex, susurró, se acerca la prueba de la que nos advirtieron. Él abrió los ojos y vio que sus patrones luminosos parpadeaban con inquietud. Entonces la enfrentaremos como todo lo demás, respondió, juntos. No mucho después, recibieron un mensaje del Consejo de Zentara. Alta Buscadora Vina les pedía volver. Había divisiones internas. Algunos querían declararlos embajadores oficiales de la galaxia, otros, desterrarlos para siempre. Dex y Mira sabían que no podían huir. Regresaron a la ciudad sagrada, esta vez no como fugitivos ni acusados, sino como portadores de un nuevo paradigma. El consejo los recibió en la misma cámara donde se había producido el despertar. La anciana consejera, ahora rejuvenecida por la energía de aquel día, habló con solemnidad. Habéis cumplido la profecía más allá de nuestras expectativas. Pero la galaxia es vasta y temerosa.
Pronto os veréis ante poderes que querrán arrebataros este don. ¿Estáis preparados para lo que viene? Dex tomó la mano de Mira, la misma chispa dorada de siempre iluminándolos. No sabemos qué vendrá, dijo. Pero sí sabemos que no estamos solos. Mira asintió. Y sabemos que el amor es más fuerte que cualquier amenaza. El consejo guardó silencio. Luego, uno a uno, los ancianos se levantaron y colocaron sus manos sobre sus corazones, inclinándose levemente ante ellos. Era el gesto más alto de respeto entre los Centauri. Aquella noche, de pie en el balcón de cristal de la ciudad, Dex y Mira contemplaron los dos soles gemelos poniéndose sobre los jardines bioluminiscentes. Por un instante, el universo pareció contener únicamente ese momento, dos seres de especies distintas unidos por un destino común. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Preguntó Dex con una sonrisa. Una nave caída, una chica diminuta con ojos de estrella y un toque que podía sanar. Mira rió suavemente, su risa resonando con ecos cósmicos. Recuerdo que estabas lleno de miedo y obstinación. Y tú llena de secretos. Se miraron, y en ese intercambio silencioso se dijeron más de lo que las palabras podrían expresar. Sabían que quedaba mucho por hacer, que su misión apenas comenzaba. Pero también sabían que el vínculo que habían forjado era irrompible. Con el tiempo, su historia se volvió leyenda. Cientos de mundos la contaban a su manera, un piloto perdido y una heredera alienígena destinados a cambiar el curso de la historia. En algunos relatos eran héroes, en otros revolucionarios, en otros profetas. Pero en el corazón de la verdad seguían siendo lo mismo, dos almas que se encontraron contra toda probabilidad. En su nave de cristal, mientras trazaban nuevas rutas hacia sistemas desconocidos, Dex reflexionó en voz alta. La galaxia ha olvidado cómo soñar con la paz. Entonces enseñémosle a soñar otra vez, respondió Mira, y sus ojos reflejaron las estrellas. Así, mientras se alejaban del planeta recién sanado rumbo a su siguiente destino, la nave dejó un rastro de luz dorada como una firma en el vacío. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más vasta puede encenderse una chispa. La diminuta alienígena que había estado encerrada por las leyes de su pueblo y el humano que había caído del cielo ya no eran prisioneros de su destino, se habían convertido en arquitectos de una nueva era. Y aunque el universo seguiría poniendo obstáculos en su camino, ambos sabían que habían descubierto la mayor verdad de todas, que la fuerza más poderosa no era la tecnología ni la guerra ni las profecías, sino la conexión entre dos corazones dispuestos a desafiarlo todo. Mientras los motores de bioenergía cantaban su melodía cristalina y las estrellas se alargaban en líneas de luz ante sus ojos, Dex y Mira se tomaron de la mano, sintiendo esa misma corriente dorada que los había unido desde el principio. Y en ese silencio compartido, más allá de cualquier palabra, prometieron seguir viajando, sanando y amando, hasta que la galaxia entera recordara su propia capacidad para la paz. Su historia, pensó Dex al mirar el infinito, no era el final de nada, sino el principio de todo. Y con esa certeza, se adentraron juntos en la inmensidad, listos para escribir el próximo capítulo del universo.